después de lo que pasó y de cara a lo que puede venir. Pero el editorial tiene que ver con esto que yo te decía recién. Atención, porque de golpe empieza a ocurrir que tenemos que hacer balances, empezamos a pensar cómo puede llegar a funcionar la política argentina el año que viene, y lo que pasó hoy es definitorio. Hoy, por primera vez, entendimos qué significó la derrota del oficialismo en las últimas elecciones legislativas en la Argentina. Por eso, el editorial de hoy se llama Perdieron Perdiendo. ¿Se acuerdan que en su momento, cuando el gobierno salió a decir perdimos ganando, ganamos perdiendo, empatamos sobre la hora, jugamos mejor, campeones morales? Acá en este programa dijimos, esto se va a terminar más rápido que tarde. ¿Por qué? Porque la propia realidad se va a imponer. Vos podés decir cualquier cosa cuando perdés. Podés tardar un par de días en reconocer la derrota. La tuvo que terminar reconociendo Cristina Kirchner en una carta varios días después de las elecciones. Pero finalmente la realidad se iba a imponer. Si a vos te vota en contra el 70% de la población prácticamente, si te votan en contra 15 de las 23/24 provincias que tiene la República Argentina, esto tiene evidentemente una traducción política. Y esa traducción política es histórica. ¿Por qué? Porque el peronismo no perdía el quórum desde el 83, según algunos cálculos. ¿Y eso qué significa? Vos me podés decir, no entiendo. Basta de escuchar esa frase, la dijeron 70 veces, a mí qué me cambia, qué tiene que ver conmigo, es tan importante una elección legislativa, ¿qué cambió con la elección? Sí, perdió el gobierno, pero bueno, finalmente, ¿qué cambió? Lo que pasó hoy, lo que pasó hoy. Ese es el cambio histórico al cual está asistiendo la Argentina. ¿Por qué? Porque hasta ahora el oficialismo, el kirchnerismo, estaba acostumbrado a utilizar el Congreso como una escribanía. Esta es otra frase que seguramente escuchaste un montón de veces y decís, basta de decirlo, pero es que era así. Cualquier proyecto que entraba se votaba, cualquier chicana que entraba se votaba, cualquier requerimiento de alguno de los diputados del oficialismo tenía los votos suficientes para torcer alguna discusión, para cambiarla, para embarrarla, para llevar la discusión del Parlamento lo más cerca posible de los deseos del gobierno. Bueno, esto hoy cambió de raíz. Esto hoy cambió de raíz. Por primera vez en mucho tiempo, el gobierno se va a tener que acostumbrar a gobernar con un Congreso que funciona, con un Congreso en paridad, con un Congreso donde las leyes que presentás tienen que tener consenso, se tienen que discutir, se tienen que charlar, se tienen que dialogar. El gobierno se encontró con una cosa que es de sentido común total, que si tu ministro de Economía presenta un presupuesto que dice que la inflación del año que viene va a ser del 33%, cuando todo el mundo sabe que va a ser por lo menos del 50%, vas a tener dificultades para aprobarlo. Eso pasa acá, ahora, con este nuevo Congreso, y pasa en cualquier parte del mundo. Hoy la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, decía que le pedía responsabilidad a la oposición. Es vocera de un gobierno que presentó un presupuesto que dice que la inflación va a ser del 33%. Y es el mismo ministro y el mismo gobierno que presentó para el año pasado un presupuesto que decía que la inflación iba a ser del 29%, va a terminar arriba del 50%, para este año que está terminando. Que la inflación iba a ser del 29%, está terminando arriba de 50%. Tiene que ocurrir un milagro que no ocurrirá lamentablemente para que la inflación no sea más de 50%. Y otra vez lo mismo. Y también esta derrota electoral tiene que ver con lo que pasó con el Consejo de la Magistratura. También me podés decir, no lo entiendo, es muy técnico, no me importa, ¿qué me cambia el Consejo de la Magistratura? Nos cambia un montón, nos cambia un montón. ¿Por qué? Porque el Consejo de la Magistratura es el organismo que pone y saca jueces, que designa y destituye jueces, decide qué juez es idóneo para ser parte de la justicia argentina y decide qué juez debe dejar de serlo. La importancia es suprema. ¿Qué juez investiga? ¿Qué juez no investiga? Y el kirchnerismo en el 2006, Cristina particularmente, había logrado, en uno de sus varios intentos por colonizar a la justicia, como está ocurriendo en estos días, había logrado reducir el número de miembros, lo que le daba también mayoría automática, posibilidad de elegir, de designar, de ir y de venir. Y una mayoría, perdón Diego, de carácter político. Claro, lo que una se está mayoría pidiendo dirigente. con que vuelvan a ser 20 miembros los del Consejo, que sea una mayoría más colegiada, para que no pase esto, una manipulación de los contratos, de las designaciones, como también de las destituciones. ¿Qué pasa ahora? La Corte, que se tomó su tiempo también, ¿no? 2006, estamos llegando a comenzar el 2022. La Corte, con este cuentito de que no tiene plazos, a veces hace la plancha demasiado. Bueno, pero llegó.
Llegó una decisión institucional de la Corte en el mismo momento en el que el gobierno le declara la guerra a la Corte Suprema, también de una manera infantil, tosca, poco inteligente desde lo político, poco sustentable desde lo jurídico también, como si no existiera la división de poderes en la Argentina. La misma semana el presidente dijo con el mismo ímpetu y la misma liviandad: pienso todos los días en cambiar la capital del lugar y la Corte Suprema no sirve para nada. Porque en realidad son cortinas de humo, porque en realidad lo que le está pasando al gobierno es que no sabe qué hacer. Yo decía, Osvaldo, tu frase que en un ratito ampliaremos: ¿quién se anima a decir feliz año? O nuestra pregunta de la semana pasada: ¿qué festejan? Escuché a un montón de bobos diciendo la democracia. No, ese era el cuento, ese era el truco, esa era la excusa, esa era la mentira. La pregunta de qué festejan es: ¿qué festejan con 50% de inflación? ¿Qué festejan con casi 50% de pobres? Con más de 7 de cada 10 chicos en situación de hambre en la provincia de Buenos Aires, con más de 116.000 muertes de COVID, con un porcentaje todavía sin vacunar de la población que nos va a contar Nelson en un rato. Bueno, el gobierno ahora no sabe qué hacer, porque las herramientas que siempre tuvo, llenamos la plaza y convencemos a todos de que somos poderosos, esa no va más. Repartimos platita y la gente nos vota, no va más. Tiramos cualquier porquería al Congreso, que total los giles no levantan la mano todos, eso no va más. Entonces el gobierno sigue tocando los resortes que conocía, pero ya no le funciona. Y esto además se suma a un estado de desesperación general del gobierno. ¿Por qué? Porque encima están peleados entre ellos a un nivel histórico, inédito. Hacía mucho que no se veía algo así con el peronismo en el ejercicio del poder. Cristina peleada con Alberto, Alberto peleado con Máximo, Máximo peleado con algunos intendentes, pero preside el PJ de la provincia de Buenos Aires. La CGT que está por un lado, los movimientos sociales que están por el otro. Juan Grabois, que un día es kirchnerista, un día no es kirchnerista, un día banca a Cristina, un día no la banca. Alberto, que habla con Milagro Sala, que no habla, pero que en realidad habla, pero que lo negamos para cuidarlo. Al presidente, que no se cuida solo porque cada vez que puede mete la pata. Cristina, que está enojada, pero al mismo tiempo está aterrada, que cree que había zafado de un montón de causas judiciales y ahora de golpe descubre que la justicia se vuelve a despertar. Todo ese es el panorama político en la Argentina. De todo esto vamos a conversar con nuestros compañeros esta noche, aquí los invitados y los columnistas de siempre, pero ahora nos vamos a Chubut. Información importante y de último momento porque está en desarrollo esta noticia. Santi, contame la situación que generó esto que estás viendo. Quiero que lo veamos en pantalla pleno, porque la gobernación de Chubut incendiada, 16 edificios públicos de la provincia de Chubut en llamas. Caos y crisis total por la aprobación de la ley de megaminería. Hay mucho, Diego, para hablar de este tema porque ayer se sancionó una ley que permite la minería en Chubut. Esto generó mucha atención en Chubut y la sigue generando porque tomaron 16 edificios públicos y le están pidiendo a Mariano Arcioni, el gobernador de la provincia, que vete la ley. Pero claro, Arcioni fue el que impulsó esa ley y entonces están reclamando que ponga fin a un conflicto que el gobernador no quiere poner fin. Más allá de que hay mucha preocupación en la gobernación y también en la Casa Rosada sobre esta tensión que por ahora sigue escalando. Hay 16 edificios atacados, Diego. 16 edificios incendiados completamente. Sí. Yo no recuerdo lo igual, Osvaldo. Vos una marcha de 3.500 personas en el día de hoy y lo que vemos es que no parecen ser solamente vecinos, digamos. Cuando vimos el incendiar 16 edificios públicos, no es algo que hacen vecinos que están en contra de una determinada medida. Esta medida de rezonificar la zona de Chubut en donde se puede hacer minería, que da también la impresión de que es una válvula de un montón de otros problemas que tiene la provincia, que hace 4 años que no tiene clases regulares los chicos en las escuelas, por ejemplo. Claro, claro. Es realmente fue un además desorden una sesión, Diego, convocada de sorpresa. Nadie esperaba que fuera ayer y se votó. De hecho, ayer hubo 30 detenidos y 7 personas heridas. Se votó rápidamente. Se votó rápidamente. El tema con esta ley básicamente es que lo que permite es la explotación en tierra chubutense de algo que hasta ahora no se permitía, que era la minería, y lo que está en disputa es plata, la explotación de plata como un mineral clave. Se supone también lo que busca hacer el gobernador Arcioni es adherir un ingreso más a su presupuesto. Como toda actividad extractiva es lo que buscan los gobernadores básicamente. Pero lo que se planteó en esta ley de zonificación y que permite no solo esta actividad, sino también la extracción de química de plata, de cobre y de plomo, es lo que están reclamando, además de que no entra en vigencia, es que no queda claro quién va a regular la actividad, bajo qué criterios y sobre todo cómo se va a resguardar la cuestión más delicada en torno a esta discusión, que es el tema ambiental.
Esto que nos trae la provincia de Chubut en realidad también es un panorama del desorden general que hay, ¿no? En el país, en los diferentes gobiernos provinciales, el descalabro de poder que han dejado las elecciones, que han dejado estas guerras intestinas que decíamos recién, estas internas en el gobierno. Nelson, no sé cómo lo estás viendo vos, pero yo veo un diciembre caótico. Por suerte todavía esto no se traduce en inquietud en las calles, que es algo que tenemos que celebrar y tratar de que se mantenga de este modo. El gobierno está poniendo mucha plata para que eso no ocurra, pero ¿no? claro, porque diciembre siempre es un mes sensible, pero hay una sensación de caos, una sensación de desgobierno general, de que no se sabe bien quién toma las decisiones, dónde está Alberto Fernández. Dice, pienso todos los días en mover la capital, y uno dice, no tendría que estar pensando en otra cosa. No se sabe dónde está Arcioni. Y no se sabe dónde está el gobernador Arcioni. Bueno, dos cosas. Lo de Chubut es una situación de estado preanárquico. Es decir, la autoridad hoy no existe en Chubut, o por lo menos no ha existido. Los funcionarios se fueron escoltados, Exactamente, Nelson. por eso la policía tuvo que ver. Así que este es un estado preanárquico. Indiscutiblemente es muy riesgoso para la provincia de Chubut como tal, porque obviamente junto con esto están los vecinos y hay seguramente algún violento, algún activista y demás. Primer punto. El segundo punto, a nivel nacional, lo que tenemos es producto de lo que representa un presidente que ha perdido el liderazgo, de un mentiroso a la vista de todos, gobernando un país sin un proyecto. Esto que ha expuesto la discusión del presupuesto y demás, esta falta de plan económico, que esto además es algo que creo que hablamos contigo, me comentaban asesores de Scholz y demás, demuestra que efectivamente el gobierno no ha sacado ningún aprendizaje de la derrota del 14 de noviembre, y esto es prospectivo, nos hace pensar en la confirmación de lo que venimos diciendo desde hace tiempo. Este es un gobierno sin ningún posible futuro mejor, y tenemos 2 años. Jessy, vos durante mucho tiempo hiciste periodismo parlamentario, conocés bien la entretela de lo que pasa en el Congreso. Esto que pasó hoy, ¿no? Este debut de un Congreso parejo, un Congreso donde de golpe hay que discutir, donde de golpe hay que usarlo para lo que corresponde. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo viste al gobierno? Yo lo vi bastante nervioso a Sergio Massa. Sí, es inédito para el kirchnerismo. Pasó una sola vez con Máximo Kirchner hace poco, pero en general, durante los gobiernos de Néstor y de Cristina Kirchner, cuando el oficialismo no tenía los votos, no bajaba a dar una discusión. Digamos, era una regla que tenían. En este caso decidieron avanzar igual. Todo indica que no tienen los votos para aprobar hoy el presupuesto. La noche es larga. O sea, están haciendo todos los... Y de noche pasan cosas. Sí, de noche pasan cosas. Siempre Están históricamente... haciendo... Están hablando de política, ¿no? Sí. Sí, sí. Ah, no, me asusté en un momento. La noche es larga y pasan cosas y se están tirando. Históricamente en el Congreso de noche se negocia, ¿no? Y cambian los votos. Así que hay que estar atentos también a eso. Muy bien. Insisto, fuentes de gobierno a esta hora dicen no todo está perdido. Y yo agrego la noche es larga porque es el momento en el que están jugando a todo o nada. ¿Y con Hoy qué dijo votos Martín estarían, Tetaz- con sí, qué votos estarían contando? Claro, eso. ¿A Hoy qué dijo voto Martín podrían dar Tetaz, vuelta? No, el punto sería es, escandaloso si alguien cambia el voto, sí. si alguien se va, dijo Bueno, Tetaz. ¿a qué Tetaz. apuestan? La pregunta es a quiénes apuestan. Bueno, los gobernadores opositores, en este caso radicales, que necesitan de la ayuda del gobierno nacional en recursos y en votos en sus legislaturas, y que no necesariamente tienen que votar a favor esos diputados, sino simplemente ausentarse. Abstenerse. Sí, O oírse. abstenerse. O irse o abstenerse. Es algo que ha pasado y que Pero hoy sigue un pasando. gobernador radical, pensándolo políticamente, un gobernador radical, ¿puede exponerse a que todo el resto de Juntos por el Cambio o la otra parte del radicalismo, porque cuando hay un radical Sí. siempre hay otra parte enfrente, le diga, vos te abstuviste, vos no quisiste... Teniendo la es peli- convención ahora a poco Claro, días, es muy ¿no? peligroso también. Vos, Domi, ¿cómo ves todo este A escándalo? mí me todo parece este que es contexto? una oportunidad de depuración lo que está pasando en el Congreso. La gente tiene una expectativa muy grande, todos tenemos. Yo también tengo una expectativa grande de que lo que pasó en noviembre se empiece a ver reflejado en las acciones que están tomando la política. Que empiecen a escuchar a la gente y que realmente estas cuestiones, por ejemplo, pensaba que Milei no se presentó al primer día de su laburo, donde como economista y ahora funcionario, Sí. te pusieron ahí por algo, hiciste tú una campaña, flaco, y sentate en la mesa a discutir lo que tenés que discutir, porque la gente espera eso. Y ahora en el Congreso, más allá, la sensación que siempre está sobrevolando en el aire es que, como dicen ustedes, en medianoche pasan cosas, es que arreglás chanchullos. La gente no quiere eso. La gente quiere un poquito de tranquilidad, está harta de pagar y pagar y pagar y pagar y pagar, y me parece que nadie escucha en esta parte. Poner más impuestos en este país es una locura, es demencial. Ujú. Hay algo que para mí es
revelador. ¿Cómo se le llama coloquialmente a la ley de presupuesto? La ley de leyes. Claro. Sí. Ese es el nivel de importancia que tiene un presupuesto. Te ordena el país, te ordena el año, te dice qué se puede gastar y qué no, te pone las pautas de crecimiento, las pautas de inflación, el promedio anual del tipo de cambio. Es realmente importante, por eso la ley de leyes, por eso la discusión. Ahora, siempre hay una extorsión con los gobiernos. El gobierno viene, te dibuja cualquier cosa, solamente el dato de inflación deja claro que de arriba para abajo nada sirve, porque si está todo calculado en base a un 33% de inflación, la discusión se termina en ese momento, pero después viene Cerruti y te extorsiona diciendo, sean responsables, vótenlo. Y uno podría decir, perdón, irresponsable es usted que miente con la inflación. El problema ahí es que si no es creíble el presupuesto, no es creíble la institución que debe aprobar este presupuesto, porque el problema con el Congreso, como decía Domi, muchas veces tiene que ver con la poca credibilidad que despierta el funcionamiento de la Cámara de Diputados, del Senado. Entonces, ¿qué es lo que se está discutiendo? Un presupuesto que no es creíble y lo discuten personas que tampoco despiertan credibilidad en la sociedad. Con instituciones, como decía Nelson, que en general no tienen credibilidad. El gran problema, Ese es el gran problema que tiene Argentina hoy es que nadie cree nada. Y todos tenemos razones para no creer. Entonces, lo que pasa en Chubut, lo que está pasando en el Congreso, estamos todos muy descreídos, con mucha base para estar descreídos. Y no hay un plan que dice, bueno, perfecto, ¿saben qué? Vamos para allá. No hay nadie diciendo vamos para allá. Sí. ¿No? A mí me inquieta mucho la oposición. La oposición, sí, me inquieta interesa mucho, este tema, a ver, desarrollemos. Porque el gobierno ya sabemos lo que es. La oposición ha emergido de estas elecciones como una alternativa. Ahora, lo que ha mostrado en este mes y medio no tiene nada que ver con lo que la gente espera. Es decir, vos hablabas de las peleas del gobierno que existen y lo que hemos visto de la oposición en este mes y días, el 14 se cumplió un mes, fueron peleas. Peleas propias de alguien que cree que llegó al poder. Nadie puede festejar lo que no obtuvo. La presidencia no la obtuvo el gobierno. Entonces, a mí la oposición, como alternativa real que hoy está... Ayer acá, Nelson, en ese sillón donde estaba ahora Jessica Bossi, estaba Patricia Bullrich y lo dijo que se dejen de joder los radicales. Así lo dijo. Bueno, hay un punto muy claro que genera, digamos, una proyección al futuro. La mentira de Alberto Fernández ha hecho que toda la posibilidad de sumar al kirchnerismo se acabara. ¿Cuánto sacó el kirchnerismo? 34, 35, 36%, que es lo que saca Cristina sola, que con Piso y eso no techo. alcanza. Por lo tanto, la posibilidad de la oposición, va a ser muy difícil que recobre votos. La posibilidad de la oposición de ser gobierno en el 2023 es real. Ahora, si lo que muestran es esto de lo que hemos visto en esto, dentro de lo cual lo que pase hoy será un elemento muy importante, es absolutamente decepcionante y preocupante. ¿Pero te como parece elemento propositivo. irresponsable no votar un presupuesto, como dice Cerruti, o te parece que es una herramienta de una oposición que dice, no señor, si ese presupuesto es mentira, yo no lo puedo votar? Pero obvio, ¿cómo vas a votar Porque una si no mentira? entramos en una especie Sí, de situación claro. medio Bueno, extorsiva, donde, no me votaste el es presupuesto, una- pero si vos me mentiste. con Es el un apriete psicológico, es una psicopatía eso. ¿Cómo vas a votar lo que es mentira? Vos le contestás, presentame algo que sea verdad, yo te lo voto. Lo que pasa también que la oposición en algún momento le había dicho al gobierno que iba a votar el presupuesto. Sí, sí, claro. Entonces es un dato, digamos, el gobierno pensó que la oposición iba a acompañar. Después armó tanto revuelo en la oposición y hay tantas fracciones, como dice Nelson, esto cambió el escenario. La oposición hoy está junta pero está dividida, o sea, hay sectores que piensan muy distinto. El radicalismo, que tiene su propia lógica interna, que tienen diferencias dentro de la UCR, que es solo una pata de la coalición que conforman el PRO y la coalición cívica. Por eso Hay- es importante hay saber- Es un demasiada- como sí, finalmente es un como sí, porque habían acordado o se habían comprometido a votar el presupuesto, ahora el escenario es otro, entonces no van a saber si lo acompañan. Habían en otro escenario, con otro gobierno, sin estos resultados electorales, la oposición también se había comprometido, por ejemplo, a aprobarle el candidato a la procuración Alberto Fernández. Ahora dicen, bueno, no sabemos si es un tema, entonces todo el tiempo la dirigencia política es como un sí. Bueno, pero para eso va a ser importante el resultado de la elección de ahora. Si la elección de ahora muestra un Juntos por el Cambio votando todos en el mismo sentido, Vos decís el debate ahora en el el debate en Congreso este de Diputados. momento de presupuesto. Si Juntos por el Cambio vota todos en el mismo sentido, quiere decir que esos ruidos internos no modifican la decisión final de ir juntos. Ahora, hay que ver si eso pasa o no. Sí, lo que pasa es que el gobierno puede llegar a reformar el presupuesto, puede hacerle retoques o asumir en bambalinas retoques y eso va a dividir a la oposición nuevamente. Sí, hay un sector de la oposición que quiere aprobar. De hecho, Claro. hoy le dio todas las alternativas posibles al gobierno y al oficialismo para suspender el tratamiento cuarto intermedio y llegar a algún tipo de acuerdo.
También lo que vemos en la política en general es demasiada especulación a ver cómo resulta la decisión que toman y no tomar la decisión que corresponde. El presupuesto, cuando el gobierno hoy dice, Massa en este caso dice, bueno, a mitad de año lo reformulamos, Claro. está diciendo... No se va a cumplir. Claro. No, está Sabemos diciendo que que es no una es verdad. mentira. Claro, Entonces, claro. si el Pero presupuesto Pero además lo es digo con todo impecable- respeto. Sí. Confiar en Sergio Massa es como, no, vos firmá esto que a mitad de año es raro. Bueno, Es pero hay un raro. reconocimiento. Si alguien se ha ahí. ganado la Sí. desconfianza del sistema político en general es Sergio Massa. Sí. ¿Cómo ¿Le hace para comprarías un confiar auto en él? usado a Sergio Pero Massa? claro, no, peor. No, Osvaldo, vos tranquilo, vos firma esto que si no es cierto, en junio lo rediscutimos. Bien. No tiene ningún sentido, no tiene... Bueno, pero no le entonces, digo... pero de- eso admite que mal. la proyección del presupuesto Por eso, tampoco es eso real. esto es lo que quiero decir. Que la Ahora inflación- el punto es, ¿por qué da tanta vuelta la oposición para votar en contra? Claro. Ahí ¿Y está. por Bueno, qué? da vuelta, yo Porque te hay digo, un, porque hay un me sistema del aproximo otro a una lado muy respuesta, Diego. aceitado que te dice, si vos votas en contra sos un garca, Pero un no es solo antipatrio, eso, un sorete, No, un no. asesino de gente, un militante Claro, anti-argentina, un irresponsable, la culpa es tuya. Y la Siendo- oposición ha demostrado que es permeable a la extorsión. Siendo ingenuo, Del podía kirchnerismo. pensarse que es porque esperan mejoras. Digo, Bueno, a ver, mejoralo. no. Mejoralo a ver si lo puedo votar. Bueno, no, pero A ver, la aquí oposición- se- Pero claro. Por lo esperan- menos una buena parte de la oposición se sentiría muy cómoda si el gobierno hace algunos cambios y Sí. se aprueba. Claro. Quieren eso, la verdad que Sí, quieren Bueno, quieren pará, eso, es lo que quieren estaría votar. bien. Lo que pasa es que los cambios que tienen que hacer son decir la verdad a un nivel Claro. demasiado alto comparado con lo que se presentó ayer. O sea, Guzmán debería borrar eso y poner inflación 50%. Dólar, ni puta idea. No, Es que la también puede ser una inflación- estrategia, pero también claro. puede ser una estrategia para decir, ven, ustedes no quieren hacer los cambios que hay que hacer. Eso Perdón, también. quiero decir una cosa más. La oposición, que acaba de ganar una elección, que le sacó el culo a Cristina, que tiene un gran número en la Cámara de Diputados, acepta el debate del presupuesto en menos de una semana. No pasa nunca. No. O sea, Vos decís que la va el oposición no ministro sabe el lunes, usar el poder que no, logró con va el el... ministro el lunes. Sí, El sí. jueves, el miércoles se firma dictamen Por supuesto. y hoy la sesión. No pasa nunca, 2 semanas al menos de Pero tratamiento. no es una demostración de que ¿Y a no qué te se lo estoy atribuís? obstaculizando el gobierno. No te lo estoy obstaculizando. Vos hacé el presupuesto que sea efectivamente confiable y lo votamos. No te voy a obstaculizar. Digo, me parece, ¿no es un valor republicano? Sí, pero yo tendría No, depende duda de lo esto que que vos- dice Ahora quiero escuchar a Jessica, David es también, muy ¿eh? importante lo que dice Jessica, Osvaldo, porque yo entiendo está muy bien pero lo que dice Jessica es producto del conocimiento de los códigos, de lo que representa esto. Esto representa alguna situación concesiva excesivamente, para algo que además no es tan urgente, porque no es que el gobierno necesita el presupuesto No, mañana. exactamente. Esto que dice Jessica es muy interesante en cuanto a interpretar los códigos de pasan cosas inentendibles en el medio de un triunfazo como obtuvo la oposición, ¿no? Sí, Claro, y- Domi, ¿vos cómo lo ves? y además en esto también en línea lo que están diciendo, me parece que la oposición no termina de darse cuenta, por una parte, que el poder que tienen es porque la gente les pidió que hagan algo distinto, no es porque les encanta lo que proponen tampoco. Me parece que si se creen que son una gaseosa helada en el desierto, no lo son. Tienen que salir, me parece, también a responder ese voto que le puso a la gente que le está diciendo cambien. No es de ustedes esto, ¿eh? Hablando de gaseosas heladas y dulces en el desierto, hablemos de los golosos de esta vida y de este país. Porque habló Máximo Kirchner, bastante golosito me parece a mí, porque uno ve su fortuna, ve cómo acumula. Esa fue la palabra que usó, por eso la usamos. Máximo Kirchner sobre el Fondo Monetario. Mirá. No puede tener una actitud, digamos, tan golosa al Fondo Monetario Internacional respecto a nuestro país después de las condiciones en las que les prestó y querer, digamos, que las situaciones se resuelvan como si estos hechos no hubieran existido. Un tipo que tiene hoteles, propiedades, millones de dólares, caja de seguridad. Lucía, ¿me equivoco? 400 millones de pesos de patrimonio. De blanquito eso, para empezar a hablar. Y un importante ahorro en dólares también. ¿Ahorra en dólares? Claro, ahorra en dólares. Qué goloso, ahorrar en La- dólares, qué la- goloso. La gula es un pecado capital, así que para recordarlo, y digamos, cuando vos ves eso, ya de tan engoloso se empachó. Aparte, Pero no es medio como bobón el debate, no es medio como sonso. Sí. Siento que estamos Bajo un discutiendo cambio. cosas re Te iba a importantes decir, al mismo en un tiempo- nivel bajísimo. Al mismo tiempo, Máximo deja la puerta abierta de hacer un acuerdo. Hay como un cambio de Máximo que viene de un video de decir que no vamos a pagar la deuda con el hambre del pueblo, saltando y festejando con la militancia, y ahora da un giro, que ahí en el extracto no estaba. Él dice, cualquier acuerdo que hagamos va a ser mejor que lo que dejó Macri. O sea,
que también está impulsando Sí, el sí. acuerdo porque sabe que la Argentina... Ahora sin están acuerdo- re peleados Alberto y Máximo. Tiene una gran pelea en este momento, tienen poco diálogo. Hace 2 semanas Máximo fue a la residencia de Olivos, se reunió con Alberto Fernández, pero tienen muchas diferencias. Sobre todo, Alberto está más enojado con Máximo que la diferencia que tiene con Cristina. ¿Por qué está enojado Porque con Máximo? Alberto lo que dice en la Sí, intimidad es es... divino. Alberto lo que dice en la intimidad es... A Cristina está bien, es la mujer que creó este espacio, es la líder del espacio, él reconoce que Cristina es la líder del espacio y que al mismo tiempo fue presidenta o actualmente es la vicepresidenta, pero a Máximo no lo reconoce como O interlocutor. sea, yo te Y traduzco, además te Santi, digo, vos sos muy correcto. Lo de Alberto es, ¿Qué? a Cristina no me la banco, pero tiene con qué. ¿Este pibe a quien le ganó? bueno, ¿Podríamos él lo ponerlo que así? dice es, Máximo no puede ser un interlocutor, tenemos que tener nuestros propios interlocutores. Cristina es la jefa del espacio. Máximo se entera de esto porque le llega el mensaje y Máximo está con bronca y se lo plantea a Alberto Fernández. Tiene un diálogo cada vez más frío y al mismo tiempo Máximo tiene una diferencia bastante importante con Axel Kicillof, que hoy en el monólogo creo que me parece que habría que agregar Kicillof también es Agregalo. parte. Kicillof también es parte de estas peleas en el poder porque tiene su propio proyecto de poder. Él quiere ser presidente, no va a ser candidato en el 2023 a la presidencia de la nación, pero tiene intención Hace de... poco hicimos un juego que hoy quiero reeditar. A Hoy ver. quiero reeditar. También estaban Fioriti Sí. Ahí y estaba Bossi. Jessica. Y quiero que se sume Nelson y si quiere Bueno. también. Todos, vale todo. Yo quiero empezar a tirar como nombres y que digamos de qué lado, o sea, con quién juegan. Con quién están, porque no es menor esta, para entender las decisiones o las no decisiones o las peleas o los planteos o quién es más goloso y menos goloso. ¿Con quién está Kicillof, por ejemplo? Si vos tuvieras que definir hoy, ¿está con Alberto, está con Cristina, está con Máximo, está con los intendentes, está con... Cristina. Sí. Kicillof con 100%. Cristina? Sí, ¿Alguien 100%. tiene una opinión distinta? Si ¿Alguien querés te puedo levanta contar la algún mano? dato más. Cuéntelo, es el momento. Axel Kicillof y Cristina están hablando demasiado y Axel Kicillof es el principal asesor de Cristina Kirchner sobre el tema deuda y la negociación con el Fondo Monetario No me Internacional. diga. Cristina está haciendo una triangulación. Habla con Axel Kicillof y después habla con Martín Guzmán. Pero le intervino el gobierno provincial Sí, por eso es- después de está la bien. derrota. Es Pero- otra No, cosa. pero eso te iba a preguntar yo, o sea, se amigaron Cristina y Kicillof después de una... Kicillof, Nelson dice que no. No, yo con esto lo A ver. confirmo esto que dice Santiago, pero no una cosa, yo lo que tengo, no una cosa de amigarse, una situación de necesidad. Claro, Más de bueno, necesidad. Es, Lo que es hace un Kicillof- niño, sigue siendo su niño mimado. Lo que claro, pasa es que claro. cayeron las acciones de Kicillof Claro. por el resultado de la provincia de Buenos Aires, que tiene Obvio. mucho que ver Cristina también, pues pareciera, sino que el resultado de la provincia de Buenos Aires no tiene nada que ver Cristina. Ahora, Kirchner. perdón, acabas de decir algo que a mí me hace pensar lo siguiente. Si Axel Kicillof es el asesor en lo que respecta al acuerdo con el fondo, ¿vamos a pagar todo? Porque yo me estoy recordando. Club de París. Club de París. Club de París. Le recontrapagamos todo y hasta le dejamos el vuelto. La renegociación, ¿se acuerdan ustedes de la deuda provincial también? Todo, pagamos de más. La pelea con Repsol y PF, que no le íbamos a claro, pagar claro. nada, que iba a ser un gratis por la deuda ambiental y qué sé yo, también le pagamos todo. Kicillof siempre, viste, es como que amaga para un lado, pero Kicillof termina le dice taca, a Cristina, taca, taca. esto te lo puedo confirmar, Kicillof le dice a Cristina, hay que arreglar con el Fondo Monetario. Tenemos que buscar el mejor acuerdo, pero arreglemos. Wow. Bueno, Kicillof, de hecho, cuando va aquel episodio de la negociación con los fondos buitres, Kicillof iba a arreglar y había un arreglo ya en ciernes, sacó lo bocha a Cristina. Digamos. Es cierto. Es así, Kicillof sale, va a esa reunión con el enviado de Griesa y va con el arreglo, inclusive lo había acompañado un grupo de banqueros, donde estaba Jorge Brito, solo el presidente Sí, de claro, River. y el presidente del Central Totalmente, estaba también. para arreglar. Y cuando estaban por arreglar, Cristina le dice, no hay ningún arreglo. Y Kicillof se queda en De hecho, bambalinas. parte de la pelea de Máximo Kirchner con Axel Kicillof tiene que ver con eso. Con que Máximo es más duro en la negociación con el fondo y Kicillof dice, está bien, negociemos, pero hay que arreglar. Me parece que claro que arreglar quieren arreglar, después ya cumplir con el arreglo es otra cosa, ¿no? Bueno, Ahí hay una diferencia. No, Hay- pero hay eso un- no es menor. hay ¿Cómo un se funcio- garantiza? Lo mismo que decíamos antes con Massa, ¿no? Es, che, mirá, Sergio, de mil amores, o sea, divino tigre, Te todo, compro pero el auto. no es lo más confiable hacer un pacto con vos por ciertas No. cuestiones probadas y evidentes de los últimos años. El Fondo Monetario le puede decir lo mismo a la Argentina. Mirá, ¿cómo hago yo para confiar? ¿Qué prueba me das vos? ¿Qué elemento me das vos para...? Ahí me parece que es donde está el corazón del asunto. ¿Cómo le probamos al Fondo Monetario que se puede arreglar? ¿Con algún Sí. tipo de ajuste, con algún tipo de control, con alguna modificación? ¿Y eso es lo que no quiere hacer el gobierno? ¿Ese es el problema? Sí, hay un paso anterior también antes del acuerdo, que es esta señal de hoy. Si el gobierno no logra el apoyo de la oposición para sancionar el presupuesto,
cómo va a lograr el apoyo para aprobar el acuerdo con el fondo, que tiene que pasar también por el Congreso de la Nación. Por eso Claro. es importante hoy el resultado como señal política hacia la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Por eso la preocupación del gobierno, porque la verdad es que si no sale el presupuesto, gobiernan por decreto. Claro. No ¿Se es un animará a sacar el impedimento. presupuesto por decreto, Alberto? Sí, Prorroga. ¿Sí? se prorroga. Se prorroga. Es más, le favorecen alguna medida, porque la oposición le podría voltear artículos en la discusión en particular que tienen que ver con superpoderes, atribuciones. Ahora, si prorroga Alberto Fernández vía DNU completo, es un presupuesto soñado, hace lo que quiere. Lo que pasa es que la señal política es muy mala. Claro. Sobre todo hacia afuera también. Y el tema para mí también pasa con qué nos pasa a nosotros pensando en el año que va a arrancar. ¿Queremos tranquilidad laboral? ¿Querés saber que más o menos vas a poder pagar lo que venías pagando? ¿Seguir alquilando donde podías vivir? Me parece que eso es lo que está pidiendo la gente y que la política se está peleando. Si Máximo no le cae bien que Alberto no opine, ¿a quién le importa? Ujú. No, y lo mismo con la oposición, que era nosotros ¿A quién nos la importa? crítica que le hacíamos la semana pasada. ¿A quién le importa qué radical preside la comisión de tal cosa? ¿A quién le importa qué radical preside la bancada de diputados? Y no lo digo faltándole el respeto, porque después te escriben, no, pero es la realidad, señor, es lo que está diciendo Domi, que además es una periodista con mucha sensibilidad, que sabe leer muy bien las cosas más gente, cotidianas de la de la calle. gente, de lo que necesita, lo que quiere la gente. Y ese me parece que es el principal problema hoy, y a eso no le encuentro solución. ¿Cómo hace la política para volver a hablarle a la gente? Lo único que hacen es hablarse entre ellos. Cada vez que se logran juntar los intendentes es para hablar de la reelección. Cuando se juntan los políticos es para hablar de cómo reparten el poder entre ellos. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo hace la política para volver Correcto. a mirar a la gente? ¿Cómo se hace eso, Nelson? Un Es dato un muy proceso... interesante que surge de escucharlos tanto a Jessica como a Lucía como a Santiago, que tienen información muy buena de lo que pasa en la trastienda política, ¿no? En todo lo que llevamos del programa, ellos hablando de esa trastienda, no han mencionado un solo tema de discusión de la gente. Es decir, cuando contaba Jessica lo que pasa en la noche en el Congreso, Lucía, Santiago con las reuniones, ninguno se reunió para decir, vamos a hablar de la inflación, todos se han reunido, fíjate vos, en esta noche, ¿no? La información, Anarra, yo me llamo, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué me peleé con el otro? Esta es una realidad magnífica en cuanto a una realidad. Un ejemplo magnífico para poner, en perspectiva y claramente la irrealidad de la política, que es un verdadero peligro ya como reacción de la gente. ¿Y cómo frente se al hace sistema. para volver? Es muy difícil, nosotros no podemos hacer nada. Pero aparte Porque vos pensás que- a mí Milei no me gusta nada. No, bueno, es pero un lo que candidato hizo- que voté, no es un candidato que votaría. Pero da en la tecla, me parece, Sí. cuando se refiere a la casta. Bueno, pero el otro día él actúa como Pero casta. Después automáticamente, Lo contrario. yo le digo el rayo castalizador, Totalmente. ¿viste? Porque de golpe Sí. parecía uno más de la casta. Pero digo, Obvio. más allá de los nombres, digo, es increíble cómo de golpe Obvio. pareciera que son un grupo de personas que están en otro planeta, en Pero otro pero país, hoy en la discusión, en una además, Diego, nube discusión de... pensá que los principales dirigentes de los espacios políticos ya están pensando en quién es presidenciable, si va a haber paso, quién ungió a quién. Faltan 2 años de gobierno y si hay algo en lo que todos coinciden es que son 2 años complejos. La pregunta es, ¿hay Complejos para retorno el de eso? país. ¿Vuelve? Sí, perdón, quiero disentir Sí, al dale. respecto, porque Vamos, parece- me encanta. La discusión de hoy sobre el presupuesto, al menos lo que estuve viendo, cuando discutían cosas finitas del presupuesto, discutían cosas que tienen que ver con la plata nuestra de todos los días. Yo no veía que ahí estuvieran hablando de otra cuestión. Cuando hablan de ingresos brutos, por ejemplo, y se presenta la discusión sobre ingresos brutos, están hablando de nuestro dinero. Yo no veo que eso sea totalmente... No. Por supuesto que No, está sí, bien el punto, está por muy bien el supuesto punto, que sí, sí, coincido con ustedes, en todo el asunto del internismo y todo eso. Pero eso en todo caso también es parte del funcionamiento general de la política. Pero porque si no es, bueno, si hoy hubiera sido, aprobamos el presupuesto y ya está, entendería lo que están diciendo. No, pero hubo una discusión hoy. Me gusta pero el yo voy a punto que disentir sumás. con vos por esto, porque es lo que dijo Jessica. Están hablando sobre algo que saben que es mentira. Está bien. Están hablando que saben que algo que es mentira y hoy hay 100 y pico de oradores. Esa es otra Que tiene un cosa. fundamento de Puro ego. notoriedad, de puro ego. Discuten cosas
que saben que no entienden nada y que no se van a cumplir en un 60-70%. Yo no soy quien para discutir el ego de nadie porque No. lo tengo y Sí, tengo sí. mucho. Pero lo que quiero Bueno, decir nosotros trabajamos en televisión también, pero eso de... porque trabajamos en No, no. televisión y nos gusta que nos miren. Pero digo, esa discusión de que este presupuesto es una mentira, Sí. fue lo que se dijo en la comisión, digamos. Correcto. La comisión dijo claramente, este presupuesto es una mentira, esto es lo que hay, vamos a discutir sobre esto que es lo que hay, sabiendo y diciendo que es una mentira. Digo, y después, si no haces nada y efectivamente corre el presupuesto del año que viene, te dijeron, bueno, entonces no hiciste nada para que no pase. Bueno, No. están planteando cuestiones. ¿Tenemos para puntuales. ponchar un poquito mientras discutimos lo que está perdóname con pasando esto, ahí que en quiero, diputado? Quiero marcar esto, porque es muy importante además lo que dijo Jessica. Uno tiene que conocer los códigos de funcionamiento. Que haya 100 oradores significa ego y significa esto que decía Jessica. Estiremos todo Sí, esto sí. A para ver que qué negocien pasa. y pasen Mientras cosas. negociamos. Todo esto, Sí, cosas, claro. yo entiendo lo que vos decís. Me atrevo a decir, me quedo corto. 50% es ficticio, porque vos escuchaste a alguno que hablaba del Producto Bruto Interno. Sería alguno que conocía algo. La mayoría Sí, no ingreso tiene bruto lo la mucho más Martín mínima Tetaz, idea. por ejemplo, Sí. que Y va después- Sí, Tetaz, por específicamente a hablar de supuesto, eso, ¿no? obviamente. Claro, pero después hay un montón que vos decís, ¿qué dice? ¿Qué, Sí, qué pero aporta además al hay debate? muy Todo pocas- consignero. Sí, sí. Hay poca seriedad para lograr los votos. Siempre pasa algo que se llama la planilla de la felicidad, que es a último momento. Ah. Cuando ¿Cómo, le cómo, fal- cómo? La planilla de la felicidad. Eso está sí, bueno. conocida hace muchos años. Sí. Donde aparecen, claro, faltan votos, entonces a horas de que se tenga que votar o la discusión en el recinto, aparecen obras para tal provincia, partidas, Exacto. sin fuente de Exacto. financiamiento. Y eso va a pasar ahora también, de un ¿eh? día para el otro, eso no es serio, se discute, Seguro tenés razón, que no. hay una discusión de recursos, sí, pero es un toma y daca para lograr votos. Después esas obras no se hacen, ¿eh? Estoy O totalmente sea, de acuerdo. Estoy Y además totalmente de negocian acuerdo. contratos, ¿no? De acuerdo Sí. con ¿Cuántos vos. Además de negocian- esos 100 además negocian oradores, contratos. cuántos de esos 100 oradores leyeron de principio a No, fin toda la ley de presupuesto Diputado que se Bazán, está discutiendo? diputado Bazán. A ver, a ver, a ver, a Están ver. pensando que tienen un congreso de Suiza. Chicos, estamos viviendo acá. Sí, Tenemos claro, este poder bueno, ejecutivo, claro. tenemos esta justicia, Sí. tenemos este poder legislativo. Sí, sí. Si Bueno. nosotros decimos, me parece que es medio peligroso decir, al final están en cualquier otra cosa, no nos importa y no hacen nada porque, digo, es básicamente decir, crucemos los brazos o vayámonos a Ezeiza. A mí No, me no parece es que Pero es la si verdad. hay, No, si hay no, alguna, no es ese alguna mensaje. pequeña cosa que se puede rescatar, me interesa rescatarla porque, digo, cuando empezó el editorial de Diego decía claramente que este congreso no es el congreso que había hasta el 10 de diciembre. Correcto. Hay una pequeña mejora. ¿Estamos de acuerdo en que hay una pequeña mejora? Es menor a lo que Pero quisiéramos. porque sí, la es gente menor. los puso ahí. Pero bueno, pero es que hasta así ahora funciona. déjame ver cómo actúan hoy y Bueno, mañana te cuento. El hecho de que hoy hubo una discusión a mí me da cierta esperanza de decir, es un poco mejor. No es todo lo mejor que yo quisiera. Pero Argentina no es el país que yo quiero. bueno. Es un país mucho peor del país que yo quiero. Y me parece que... Pero lo que Bueno, estamos pero- contando, lo que contamos hasta ahora es que hay una ley que en principio no está saliendo, pero que no sabemos si va a salir o no porque está negociando. Y porque la noche Ella es larga, hablaba, dijeron. ella hablaba de la planilla de la felicidad. ¿Qué es la planilla de la felicidad? Vos lo tenés a Sergio Massa, que en este momento debe tener en su escritorio una planilla gigante con el nombre de cada diputado. A ver qué le da. Estos están a favor, estos en contra, y todos estos son los que podemos convencer. Así Y laburan. pensando de qué manera convencerlos, es lo que decías vos, Claro, ¿no? pero hoy Necesitan aparecieron de la un- nada 180.000 millones de pesos Ajá. aparecieron en el presupuesto para subsidio al transporte en las provincias, para energía. De la nada, 180.000 millones. Hoy Tetaz preguntaba, o Claro. ayer, Sí, bueno, pero ¿cuál es la estuvo fuente de financiamiento? Y Heller no pudo responder Obvio. cuál era la Espiamos fuente un de poquito, financiamiento. ya que estamos hablando de ello, a ver en qué anda. Esto es en vivo, mira, a ver quién está hablando ahí, mira. Estela Hernández, del Frente Todos de Chubut, justo, está la provincia Mirá. incendiada. A ver qué está diciendo. Fue el patio trasero del país. Luego dejó de serlo. Se está debatiendo el y presupuesto, luego ¿eh? volvió a serlo. Y ahora pretendemos que la Patagonia no lo sea, no siga siendo el patio trasero del país. Poneme pantalla Vamos a dividida, así nos poder vemos tener nosotros también. La autopista de la Ruta Nacional 3 de Comodoro Rivadavia. Vamos a poder contar con un centro de La Ruta 3 es la territorial del de Curro. políticas de género y diversidad. Pero ves que no están en la hablando- ciudad de Comodoro también. Obras para Trelew. Vamos a Sí, poder sí. tener... Sí. Tiré, No, ponchamos. Es no, esto, fondos para obras específicas Cuando de ponchamos, cada ponchamos. distrito. Pero- Hoy levantó la mano Sí. Heller en un momento Valdés levantó la mano en un momento para que se aprobaran los viajes presidenciales del año 2022, señor. Apruébelo en Y otro momento. Habría que preguntar, ¿la diputada tiene alguna idea de lo que está pasando en Chubut ahora? Bueno, y uno tendría No la parece, sensación de que Nelson, no, la verdad, digamos, no por lo parece. menos nerviosa uno no, No la parece, ve, ¿no? por eso mismo, A ver, exacto. dame un poquito más, porque es interesante verlo así, casi que, Al azar. viste, como
pasamos y vemos en qué andan, a ver. Te falta el pochoclo. Esto- Te falta el pequeñas, pochoclo. y no por eso Sí, menos toda la noche va a ser importantes. así. Va a Y estar me voy a Estela, referir después va a a estar la meseta Roberto, después va a central. estar María, después va a estar... Me voy A ver, mira un rato. referir a Gastre, a Telsen, Esta es la dos zona. lugares que fueron durante Esos son- años abandonados. Supongo que Ahora está con hablando del intención conflicto. Sí, porque de esa es ser la zona abandonados, donde se aprobó el con proyecto de intención de megaminería. que las personas que vivían en ese lugar realmente no tuvieran recursos absolutamente, cuando sí los hay, cuando hay posibilidades de generar Poneme imágenes de proyectos Chubut, de lo que está productivos para la pasando. meseta. De verdad las hay. Y hay que tener en cuenta estos pueblos, los pueblos pequeños que necesitan de este crecimiento y necesitan que sus jóvenes no tengan que emigrar a otros lugares porque no tienen posibilidades o porque la única posibilidad que tienen es lo que pasó ayer, que entre gallos y medianoches se votó en la legislatura del Chubut Muchas medianoches. una ley que durante 20 años, yo por lo menos Fíjense siempre qué la curioso, ¿no? milité. Está la legisladora Milité por en Chubut contra hablando de lo la que está pasando en Chubut, megaminería hablando y de del esto que estás viendo, que es extractivismo. imágenes de hace 5 Chubut tiene un minutos solo también, río. y hablando Y de la las verdad, cosas que se votan no. entre gallos y medianoches. No. ¿Cómo qué? Hijos, Como este nietos, presupuesto, que vienen. que están intentando que se Creo vote entre que gallos y nos medianoche merecemos, también. somos una Estamos todo el provincia tiempo que todavía discutiendo en tenemos loop agua lo limpia. mismo. No importa si Tenemos hablamos de espejos Chubut, de si agua. hablamos del presupuesto, si hablamos del Fondo Monetario. Siento que estamos siempre como en un laberinto sin salida. Banco lo que decís, Osvaldo, y me parece bien que lo marques, ese matiz es importante. Pero a mí me pasa eso, digo, ¿a dónde va esto? Y me tomo de esa pregunta que vos planteaste y quiero que desarrolles un poquito ante la pausa. ¿Quién se anima a decir feliz año? No, recordando que el año pasado, el 31 de diciembre, todos levantamos la copa y dijimos, ahora sí, ya está, pasamos un año horrible. El año que viene, el 21 seguro que va a ser mucho mejor. No había duda cuando levantamos la copa el 31 de diciembre del año pasado. A mí no había pasado, no sé ustedes. Dijimos, peor que el 2020 no va a ser. ¿Qué más nos puede pasar? Vino el 2021. Y nos demostró que... no- ¿Qué vamos a hacer el 31 de diciembre a la noche? ¿Cómo ¿Vamos se a estar imaginan? seguros? ¿Cómo se imaginan el año que viene? Digamos, cada uno en Ya lo que que venga quiera porque es muy decir. optimista. Ya que venga es muy optimista. Después de la pausa, ¿cómo se imagina Nelson Castro el año 2022? En lo político, en lo cultural, incluso hasta en lo personal, si tenés ganas, no sé, lo que pinte. Estamos en este momento de balances, estamos en un momento muy agitado de la política, muy agitado de la justicia. Los legisladores ahí van a estar durante toda la noche debatiendo. Nosotros un ratito más aquí estamos y nos preguntamos cómo va a ser el año que viene. Eso mismo que te preguntás vos, Nelson, Santi, Jessy, Osvaldo, Lucía y Domi. Ya venimos, dale. Te vi. Entró justo. Quiero el plano para el final, quiero despedirme con ese planito. Bueno, ¿qué año se viene en el año 2022? ¿Qué vamos a tener? Nelson, ¿te animás a abrir? Sí, por supuesto. Voy a decir una cosa que nunca se escuchó. Vamos a tener un año difícil. La pandemia ¿En qué va- sentido? ¿Difícil en qué? Y acá aprovecho también tu calidad de médico, Nelson, porque... La pandemia va a continuar. Eso. Seguramente no como lo esperamos, ¿no es cierto? Este año que fue tan tremendo, la Argentina superó las 100.000 muertes, Europa también. La vacuna va a proteger, pero vos ves que se está hablando ya de la necesidad de una cuarta vacuna. Así que vamos a seguir todavía viviendo en pandemia. ¿Cuarta Y eso- vacuna? Y se habla, O sea, esto no termina se habla más. de una cuarta dosis. Hoy lo viste en algún lugar. La OMS salió hablando de esto. Así que ese es un elemento que va a dominar todas nuestras vidas, ¿no? Y obviamente es un elemento de infelicidad como tal. Y dentro de eso, en la Argentina la vida es sobrevida, Diego. Y Increíble. uno espera que a la gente le pueda ir dentro de este contexto lo mejor posible, porque hay un problema muy difícil que la pandemia ha ahondado, que es la dificultad de planificar. Claro. En la Argentina es difícil planificar y este día a día lo hace aún más difícil. Tengo Así poco que- tiempo y quiero escuchar, por supuesto, la reflexión de todos, ¿no? Antes de irnos, pero no sé si le está pasando a ustedes, pero a mí me está empezando a ocurrir que empiezo a escuchar muchos casos positivos cerca de nuevo, Sí, como en claro, otro claro, momento claro. de la pandemia. Claro. ¿Es algo de lo cual nos tenemos que preocupar? Sí, nos tenemos que ocupar, porque afortunadamente esos casos son de personas, en la mayoría, vacunadas. El miércoles hubo 3.300 casos, hoy hubo 5.300.
¿no es cierto? El miércoles hubo exactamente 42.000 testeos, hoy hubo 62.000 y el porcentaje Sube, sigue estando en 8-9%. Así que esta va a ser la realidad de lo que vamos a escuchar ahora y en gran parte del año. Por eso es importante avanzar con la vacunación. Jessy, ¿tu idea del 2022? Ay, ¿A qué le prestarías atención? el sí, año bueno, que viene? va a ser un año en lo económico más complicado que este, con probablemente más inflación, va a haber aumento de tarifas, o sea, los bolsillos. No quiero dar malas noticias, pero no va a ser mejor que este año, en lo económico. Y en lo político, bueno, va a ser muy peleado todo el tiempo, muy empantanada la discusión. Veo pocas chances de llegar a acuerdos. No va a ser electoral, eso es bueno, o sea, Sí. en un punto porque venimos de campaña en campaña y el 22 es un lindo número, es lo único Es lo bueno que único puedo bueno que decir. tengo para decir. Perdón, es el loco. El loco. Bueno, pero es lindo, Claro. El loco. lindo. Domi, 2022, ¿qué te pasa con eso? Y me pasa que esta semana estuvimos recordando absolutamente que hace 20 años atrás estábamos en una situación muy complicada. El lunes se cumplen 20 años, ¿no? Exactamente, con muertes, con heridos, con una sociedad totalmente rota. Nadie quiere ni desea eso, ni pienso que eso va a volver a pasar, pero qué poco aprendimos, qué poco podemos salir de los mismos lugares. En otras sociedades pasan este tipo de situaciones, esos cimbronazos, y de alguna manera hay que juntarse y salir. Y acá yo no veo que nos podamos juntar y salir. O tenés una opinión y enseguida del otro lado vas a tener a alguien que te insulta, te dice que sos genial, te pone y te corre directamente, te anula. Entonces no construimos desde ese lugar y me parece que de ahí tenemos que salir un poco porque la economía es lo más difícil. Ujú. Gracias, Domi, por venir. Un placer. Gracias, Nelson, por Un venir gusto, también. ¿eh? Un placer tenerte Gracias. acá. Gracias, Jessy, por favor. estar acá. ¿Quién se queda? ¿Se queda usted al pase? Fioriti Bueno, se queda, es nuestro bueno, a embajador. ustedes dos les digo, los espero el jueves que viene, que es el último, ya somos grandes. Por favor, vengan. Tiene que venir de frac, Bazán, ¿Cómo no? porque es de gala. Ok. El último es de gala. Ok, ¿me consigue el canje? Lo uso. Yo le consigo el canje con Tito de Matices. Perfecto. Perfecto. Pausa, ya venimos con el pase. Gracias a nuestros invitados. Gracias, chicos. De verdad, nos vemos ustedes con ustedes la semana que viene en el último programa Ya Somos Grandes. Yo me quedo acá. ¿Por qué? Porque tenemos pase con Verdad Consecuencia, se queda el señor Fioriti y después hoy un invitado de lujo Vos, en Verdad vos, Consecuencia. vos, Diego vos, Leuco, vos, señor vos, Villalba.